A pocos días de las elecciones en Afganistán, la violencia condiciona los comicios. Ocho años después del comienzo de la invasión anglo-estadounidense que los expulsó del poder, la ofensiva talibán condiciona las elecciones del 20 de agosto en Afganistán, previendo una abstención masiva en las urnas que pone en peligro la credibilidad de los comicios. Semanas atrás, los talibán llamaron a boicotear el proceso electoral impulsado por los Estados Unidos, proponiendo a los afganos a acudir a las trincheras de la yihad, la guerra santa, para expulsar a las tropas extranjeras. La milicia radical islámica considera estas elecciones presidenciales un truco estadounidense, sosteniendo que van contra las tradiciones afganas y están apoyadas económica y militarmente por las tropas invasoras. El desafío talibán de bloquear todas las carreteras y atacar las instituciones del gobierno afgano durante el proceso electoral ya puede verse en acción día tras día. Julio fue el mes más letal para las tropas extranjeras en territorio afgano. Los atentados y enfrentamientos con la milicia talibán dejaron un saldo de 71 soldados extranjeros muertos, 41 estadounidenses y 22 británicos. En lo que va de la invasión, Estados Unidos sufrió 781 bajas fatales y el Reino Unido 200. Un informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas señala además que en los primeros 6 meses de este año fallecieron 1.103 civiles, un 24% más comparado con el mismo periodo de 2008. Y la nueva estrategia anunciada en marzo por el titular de la Casa Blanca, Barack Obama, que proponía el aumento de tropas con vistas a establecer un gobierno local capaz de garantizar la reconstrucción del país, lejos está de concretarse. Con unos 100.000 soldados apostados en territorio afgano y otros 8.000 que arribarán antes de fin de año, Estados Unidos y la Alianza Atlántica, con el aporte de otros países que integran la denominada Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, han tenido que modificar sus tácticas en forma constante ante la avanzada talibán. Según datos oficiales del gobierno de Hamid Karzai, 10 de los 364 distritos del país están bajo control rebelde y otros 156 son asolados por la guerrilla insurgente, lo que suma casi la mitad del país. El general estadounidense Stanley McChrystal, comandante de las fuerzas de la OTAN, afirma que el éxito dependerá de la capacidad del ejército afgano, que en la actualidad destina 91.000 soldados al combate. Frente al aumento de la violencia, algunos países occidentales reclaman la apertura de negociaciones con los insurgentes moderados, una idea que el presidente afgano, Hamid Karzai, defiende desde hace años. Karzai se comprometió a organizar un encuentro con esas facciones rebeldes para entablar negociaciones. Pero los talibán rechazaron en varias ocasiones las propuestas del mandatario afgano, poniendo como condición la retirada de las tropas extranjeras. پر طالبان او پر حزب اسلامي پر دواړو ژغ دی چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي رایه دې ورکړي دا خاوره دې د ترقۍ او د خوشحالۍ او خواته بوځي ډېر ظلم وسو ډېرې وینې توی سولې بالا بس. El jefe de Estado, quien se presenta a la reelección frente a otros 35 candidatos, asegura que los talibán no podrán evitar la realización de los comicios. Solo 2 postulantes ejercen una oposición real a Karzai, el ex primer ministro Abdullah Abdullah y el ex titular de la cartera de finanzas Ashraf Ghani. La presencia de las fuerzas invasoras también genera resentimiento entre los civiles, ya que la ofensiva aérea provoca a diario víctimas no rebeldes.
Durante su primera visita al país, el flamante secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, explicó que a pesar de que la muerte de civiles por acciones de la fuerza era inevitable y lamentable, su objetivo era reducir estas bajas. And I came here to clearly demonstrate that Afghanistan is very high on my agenda personally and also on the agenda of NATO. I can assure you that NATO and ISAF will stay as long as it takes to finish our job. Ese mismo día, una operación aérea de las tropas extranjeras en la región de Kandahar mató a 3 niños. Pobreza, desempleo, corrupción, inseguridad. Tras 8 años en el país, nada indica que las fuerzas internacionales hayan contribuido a recuperar la infraestructura económica y modificar la realidad social del país que invadiera Estados Unidos en 2003, menos aún a detener la ofensiva talibán. El pronóstico sombrío fue confirmado el 13 de agosto, a una semana de los comicios, por el secretario de Defensa estadounidense Robert Gates. Los combates pueden tomar varios años más. No hay manera de determinar cuántos soldados más se necesitarán para ganar la guerra y, sobre todo, tampoco hay garantías de que puedan los invasores finalmente imponerse sobre las determinadas milicias afganas. Me vinieron a la memoria 2 recuerdos que tienen que ver con campañas de George Bush, campaña electoral de George Bush y campaña electoral de Barack Obama. Bush en campaña pensaba que los talibán eran un grupo de rock, ¿te acordás que fue una...? Sí, antes de que asumiera como presidente. Se terminó convirtiendo... que eran los talibán. Se terminó convirtiendo en una broma, pero no fue una broma, lo respondió el presidente cuando se lo preguntaron en una entrevista para una revista. Y en el caso de Obama, lo que hay que recordar es que si bien anunció que las tropas se iban a retirar de Irak, dijo que se iba a reforzar lo de Afganistán. Es decir, no fue ninguna sorpresa que la guerra contra el talibán era la guerra que Obama pensaba encarar, que está encarando, que no le está saliendo. En Gran Bretaña hay tremendos cuestionamientos a lo que tiene que ver con esta guerra que no se termina y que además sigue absolutamente empantanada. Y al mismo tiempo, ya lo decíamos en el informe, se prevé que va a ser muy sangriento los días por venir hasta que llegue el momento de las elecciones y de hecho tenemos unas imágenes. Hubo esta misma mañana un atentado que se disponía a ir contra la Embajada de Estados Unidos y terminó frente al cuartel de la OTAN. En realidad parece que tenían los dos objetivos porque están muy cerca, a menos de 150 metros un lugar del otro. Así es. Tenemos algunas imágenes, ¿no? Sí, así, ahí las tenemos. Lo reivindicaron inmediatamente los talibán y aclararon eso, de que querían pegarle también a la Embajada de Estados Unidos y no lo consiguieron. 7 muertos, más de 90 heridos, y esto es el principio de lo que van a ser los próximos días hasta llegar al 20, pese al pedido de Karzai de que los talibán vayan y voten. Al mismo tiempo está, Pedro, el tema de la frontera con Pakistán, ¿no? Es que ese es el tema clave y esto nosotros lo hemos tratado en muchísimos informes. Informes sobre Afganistán, informes sobre Pakistán, informes sobre los dos países. Y la gran pregunta es, ¿qué hace Estados Unidos ahí? ¿Qué es lo que busca? Porque si vos recordabas al presidente de los Estados Unidos, George Bush, hay que recordar que Estados Unidos entra en Afganistán después del atentado de las Torres Gemelas. Y que en su momento... Buscando a Osama Bin Laden. Claro, y que el objetivo era, en un primer momento, buscar a Osama Bin Laden, que terminó siendo derrocar a los talibán. Ningún tipo de negociación con los talibán. Escuchábamos en el informe al presidente Karzai diciéndole a los talibán, vengan y participen de las elecciones. Ahí hay una contradicción. Después dijeron que había que destruir a Al-Qaeda. Después dijeron que iban a construir la democracia en Afganistán. Y ahora, cuando uno lee las declaraciones de los militares y de los políticos estadounidenses, dicen que el principal objetivo es Pakistán. Pero no pueden ocupar Pakistán. Lo que tratan de impedir, según lo que ellos dicen, es que Pakistán se convierta en otra Afganistán, en un sitio base de Al-Qaeda. Entonces fueron cambiando los objetivos. Con esta idea, perdóname, con esta idea de Pakistán como nación nuclear, ¿qué pasaría si finalmente el botoncito Pakistán queda... como nación nuclear. Pakistán, no Afganistán. No, dije Pakistán. No, Pakistán como nación nuclear, ¿qué pasa si ese botoncito famoso queda en manos de los talibán? Está bien, porque están ocupando Afganistán pensando en lo que puede pasar en Pakistán. Porque en Pakistán no pueden invadirlo, a pesar que atacan permanentemente. Esto también lo hemos dicho en más de una oportunidad. Los aviones estadounidenses siguen bombardeando de manera permanente en Pakistán, por más que estén en Afganistán. Y ya que vos recordabas cosas, no puedo dejar de pensar, salvando todas las distancias y sin comparar, pero
me vino a la mente el tema de las bases militares en Colombia y el hecho del picoteo en otro lugar, entrar en Ecuador, entrar en Venezuela, Vos decís por lo del entrar en Brasil. narcotráfico, asociaste. No exactamente por el narcotráfico, con otros objetivos políticos, pero pensar en tener bases en un lugar, pero sin embargo nosotros vemos que acá el objetivo es otro, o sea, cómo los objetivos se pueden ampliar. Digo, asociación libre, insisto, las realidades son completamente diferentes, pero uno no puede dejar de asociar. No, lo que hay que pensar también es hasta qué punto Estados Unidos apoya a Karzai, ¿no? Porque durante todos estos años ha habido como idas y vueltas en relación a esa relación. Cuando se lo ve a Karzai en Washington se lo ve como muy amigable, pero al mismo tiempo en distintas oportunidades se ha visto como que se lo abandona un poco, ¿no? No es el aliado tan... Que siguen buscando, ¿no? Y sí, porque hay que recordar que los talibán representan, desde la composición étnica básicamente, un porcentaje muy importante de la población y no es desdeñable el apoyo que tienen. Mencionabas, Pedro, el tema de, como comparación, lo de Colombia. Lo de Colombia, evidentemente, lo que hace Estados Unidos es una amenaza para el resto de la región. En Afganistán o Pakistán es al revés, es a la defensiva lo que hace Estados Unidos. ¿En qué medida? Porque la defensiva. Digo, porque lo que pareciera es que Estados Unidos actúa... ¿Porque se defiende de los talibanos? Se defiende de lo que puede ser la irradiación de eso. Por eso la pregunta era, ¿en qué sentido es una amenaza lo que está pasando en Afganistán? O lo que puede pasar. Y está el tema de los atentados de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. Si bien hasta el día de hoy no queda 100% claro quiénes fueron los responsables, y Al-Qaeda es una nebulosa, no queda claro si están en Afganistán, si están en Pakistán, si están en Palestina, en la franja de Gaza. Recordemos que el Departamento de Estado considera que también hay vínculos extraños con movimientos islámicos en la Triple Frontera. Recordemos, lo hemos mencionado más de una oportunidad, que amenazaron con bombardear la Triple Frontera. Entonces, es un comodín que pueden usar en cualquier lugar. Pero lo que es cierto también es que en la zona de la frontera con Pakistán y territorio adentro de Pakistán hay zonas efectivamente tomadas por los talibán. Totalmente, y claro. En donde también, como vos mencionabas antes, no había posibilidades de negociación o no estaban dispuestos a negociar, ¿no? Es que nosotros lo mencionamos también cuando vimos el informe que hicimos sobre Afganistán y Pakistán. Los talibán no fueron derrocados por el pueblo, fueron derrocados por una invasión militar extranjera. Por lo tanto, siguen teniendo apoyo.